Bueno, yo quería dar la bienvenida a este tercer encuentro que hacemos del ciclo de feminismos populares, prácticas, diálogo y desafío. Es un ciclo que organizamos con un conjunto de organizaciones, Pañuelos de Rebeldía, Feministas de Ayala, Bodegón Cultural Casa de Pocho, Aquelarre, Organización Revolucionaria y Evarista y Juventud Evaristas, linealmente independiente de la Facultad de Ingeniería y Ciencias Exactas, Hacemos Nosotros, del programa de extensión de la Facultad de Bioquímicas. Bueno, entre nosotras nos venimos encontrando y articulando en distintas actividades, como fue el año pasado los juicios a la justicia patriarcal que se hicieron acá en Rosario, los viajes al encuentro de mujeres, y bueno, este año, este ciclo, que como dije, este es el tercer encuentro. El primero, estuvo Adriana Guzmán, que es del feminismo comunitario antipatriarcal de Bolivia. Estuvimos hablando sobre la construcción del feminismo plurinacional. Después también estuvo, el segundo encuentro fue en relación a la marea verde, la coyuntura actual, con la idea de recuperar varios de los debates que atraviesan el feminismo y que se estuvieron planteando a su vez con fuerza en lo que fue la organización de este último encuentro. Así que este último encuentro se llama Desafíos de los Feminismos sin Frontera, que las invitamos a Alejandra Siriza y Claudia Coro. Alejandra Siriza es militante por los derechos humanos y activista feminista, a su vez es docente universitaria y investigadora de CONICET, y Claudia Coro es comunicadora y educadora popular de Pañuelos en Rebeldía y de Feministas de la Vía Yala. La idea de este ciclo era eso, un poco encontrarnos, generar intercambios y debates en torno a nuestras prácticas, a los desafíos que tenemos y en torno a seguir pensando qué feminismo queremos construir. Entonces, en primer lugar, para este encuentro pensamos un pequeño videíto vamos a ver ahora, y después vamos a recoger un poco lo que estuvieron escribiendo en los papelitos que le dimos, y después las compañeras van a hablar en relación a eso y lo que quieran hablar. Así que... Buenas tardes. Compartirles brevemente el resumen de lo que nos han compartido también ustedes como los desafíos de nuestros feminismos. Reducir el femicidio, la legalización del aborto y la implementación de la ESI, luchar contra distintas opresiones en unidad, articular la unidad latinoamericana, construir un feminismo, un transfeminismo, incluyendo al movimiento LGBTQ, que incluya a un feminismo negro, afro-villero, con las hermanas originarias, recuperando su memoria y su historia, y de esa manera quitar la mirada eurocéntrica y blanca de nuestros feminismos, borrando también esa perspectiva académica y excluyente, incluir también políticas de Estado para las tareas de cuidados, interpelar a las instituciones, a los trabajadores de la salud, despatologizar el feminismo desde la especificidad del lenguaje también, democratizar los núcleos familiares, visibilizar el trabajo doméstico, un proyecto alternativo al Estado nacional y patriarcal, revisar nuestra formación como mujeres, los mandatos a los que somos sometidas, desnaturalizarlos y fortalecer nuestra autonomía. Ese es un resumen veloz de lo que nos estuvieron compartiendo, así que agradecemos estos desafíos, los compartimos y le damos la palabra a las compañeras para continuar con el debate. Gracias. A ver, por ahí, de lo que escuché rápidamente, tengo la sensación de que hay cosas muy contradictorias, ¿no? Por una parte, demandas muy concretas, demandas muy puntuales, para las cuales creo que las feministas que procedemos de distintas tradiciones, porque creo que eso es lo primero que hay que decir, no todas pensamos ni siquiera reivindicaciones tan comunes a todas nosotras como la reivindicación del derecho a abortar. Eso es pensado de maneras muy distintas, digamos. De hecho, nosotras tuvimos un debate en 2018 que puso en escena esas diferencias en las maneras de pensar. O sea, yo entiendo que en las construcciones políticas
feministas podemos hacer alianzas, pero esas alianzas no suprimen, por lo menos no entre las feministas, las diferencias. Porque esta mañana hablábamos con Claudia de Rita Segato, ¿no? De su tendencia a decir cosas que no tienen nada que ver con nosotras, porque nunca ha militado en el feminismo, así de simple. Digo, dicho muy rápidamente esto, dijo que en lugar de ser feministas deberíamos ser pluralistas. Creo que no hay nada más plural que los feminismos. Y creo que, por ejemplo, en el espacio de la campaña nacional por el derecho al aborto, que es la lucha en la que yo he tenido como más entrenamiento a lo largo de mi historia personal, bueno, la que empezó esto en Argentina, o una de las que empezó esto, porque las luchas, eso también es una cosa que hay que decir sobre los feminismos, que es esto de las múltiples genealogías, ¿no? Cómo se construyen las genealogías de los feminismos, un poco esto que Adriana marcaba en el video. Las liberales pueden recuperar su genealogía muy fácilmente. Quienes hemos sido miles de veces derrotadas y estamos acá paraditas todavía con mucho trabajito, pero estamos paradas, tenemos mucha más dificultad. Y por ahí una piensa en la Dora, ¿no? En Dora Kolevetsky. ¿Qué hubiera dicho Dora escuchando a esta señora Los Penato agradecerle a Macri? Conociendo a Dora no creo que hubiera estado muy contenta. Pero bueno, fuimos capaces de bancarnos hasta eso. Entonces a mí me parece que nada habla con más claridad de lo plurales que somos las feministas que eso. La lucha por el derecho al aborto, por ejemplo, que implica además diferentes concepciones acerca del cuerpo. Entonces a mí me parece que por eso es tan contradictorio, por eso hay personas que piensan que a esto tiene que darle respuesta el Estado, y habemos otras que pensamos de otra manera. Digo, yo creo que las respuestas son más societales. Tengo mucha más dificultad para pensar el Estado. Reconozco que pedir legalización y pensar en respuestas societales puede llegar a sonar muy contradictorio, pero en eso vivimos las feministas, en una contradicción permanente. Por eso creo que es tan difícil militar el feminismo y que es tan fácil hablar de las feministas desde afuera. Porque para ser feminista hay que tener el cuero duro y aguantarse las tensiones, las contradicciones, que tienen que ver con contradicciones y tensiones con compañeras, pero que también tienen que ver con desgarramientos internos. Entonces, me parece que hubo una lista de demandas. Cuando quieras me interrumpís. ¿Sí? No, tramposa. A ver, pensando en el tema violencia, ¿verdad? O sea, puede haber programas muy interesantes en relación con el tema violencia. De hecho, en todas las universidades nacionales, yo pertenezco a una universidad, la Universidad Nacional de Cuyo, donde peleamos largamente por un protocolo, ¿no? Pero el protocolo no nos resuelve los problemas. Cuando llegue el momento de la aplicación del protocolo, eso llega a legales del rectorado. Y en el rectorado hay un montón de patriarcas sentados en sus sillones que no dejan pasar las demandas de las compañeras y el maltrato sigue perpetrándose y perpetuándose, y la universidad se lava la cara con nuestras demandas. Entonces, creo que lo bueno, esto es lo malo que tiene, ¿no? Nosotras luchamos, conseguimos algo que creemos que era, y después resulta que cuando vamos a la práctica, no era. Pero lo buenísimo que tiene este movimiento al que pertenezco desde hace muchos años es que nosotras somos capaces de revisar y somos capaces de pensar, bueno, a ver, por acá, fuimos por acá, no era por acá. Entonces, discutimos, no es que no discutamos, porque tenemos entre nosotras diferencias que a veces son diferencias muy profundas, porque tienen que ver con las distintas genealogías, que me parece que es
algo que está muy presente en el video y sobre lo que me parece que tendríamos que poder conversar un poquito, ¿no? Sobre eso de las distintas genealogías. Porque bueno, todo lo demás, las reivindicaciones puntuales, aborto, es violencia, violación, todas esas reivindicaciones tienen distintas respuestas y distintas modalidades de tramitación según de dónde vengamos, ¿no? Bueno, yo decía que me gusta escucharla y la verdad que me encanta. O sea que también podríamos proponer escuchar a alguien, pero no me deja. Entonces, sí, algunas cosas que me parecen súper importantes en este momento. Está estallada la situación en el continente, ¿no? Incluso en otros continentes también. ¿Qué feminismo para este momento? ¿Y qué necesitamos pensar y repensar en esta que no es una coyuntura? Para mí es un momento clave donde está en tensión el rumbo entre las lógicas de los poderes capitalistas, extractivistas, coloniales, patriarcales, etc., y las posibilidades de salidas populares, feministas, en esas tensiones. Pensando Chile, donde las compañías feministas están en la primera fila de una batalla con unos costos enormes en términos de lo que están viviendo y sufriendo como represión, pero también con esa mirada estratégica que dice, bueno, si ahora bajamos la guardia, bueno, lo que se instala es el poder hegemónico que está haciendo todo lo posible por quedarse, perpetuarse en el poder a cualquier costo, pero donde también suceden cosas como que el pueblo mapuche se levanta y dice, no son 30 años, son muchos siglos, ¿no? Y donde algo de lo que está en debate, como desafío, como discusión, como propuesta, que es, nos miramos plurinacionales y miramos que en ese territorio que se llama Chile hay luchas históricas y genealogías que vienen de muchos siglos de resistencia, que hoy por primera vez están, a mi entender, logrando niveles de diálogo en asambleas territoriales, que no había sucedido antes, y que se están cuestionando al mismo tiempo un montón de paradigmas de lo que es el Chile neoliberal que se nos presentó como ejemplo, ¿no? Y que ahora está ahí con un ruido muy fuerte. Yo le decía, hablamos con los compañeros hace unos días y yo decía, ay, yo lo lamento, que no esté vivo cuando vaya, para ver cómo cayeron todas esas estatuas que él estuvo toda la vida insistiendo para tirar una, la roca, y toda la semana yendo ahí a ver si se podía hacer algo para ensuciar la roca en la ciudad de Buenos Aires, y en esta rebelión chilena ya tiraron no sé cuántos Valdivia y otros más, unos cuantos conquistadores. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay momentos de rebelión donde se trastocan muchas de las cosas que estaban ya pensadas como imposible, que era parte de eso natural, y ahí las cuerpos feministas están en la primera fila. Y a mí me parece que es algo que es un tema importante decir, señalar, no para decir, ay, qué bien, sino, ¿y qué necesitan? ¿Qué acompañamiento están necesitando si ya están poniendo su cuerpo día tras día, tras día, tras día? Y el costo que sabemos que significa para las mujeres y para las disidencias, pero las mujeres con hijas, con hijos, salir un día y otro día y otro día. Cuando estuve hace poco en Ecuador, desde los días de la rebelión, después se estaba instalando ya el Parlamento de los Pueblos, y las compañeras, muchas no habían sido parte de la cosa. Es distinto el feminismo, ahí había habido otro rol. Había parte de los feminismos que sí, por supuesto, estuvieron en la primera fila, y otra parte que no. Y charlándolo muy francamente, porque son amigas, son compañeras, pero había una cuestión que atravesaba algunos de los debates de la construcción de esos sujetos plurales que están en las calles, que era la fuerte presencia indígena y la desconfianza que nace del racismo hacia ese sujeto plural con protagonismo central del movimiento indígena.
y una historia de desencuentros y de falta de diálogo que lleva a que, bueno, en el momento de la rebelión era difícil establecer los diálogos que no se habían sostenido previamente también, ¿no? Entonces, hasta costaba entenderse. Yo le preguntaba, por ejemplo, a una compañera, Blanca Chancosa, dirigente de la CONAI, es una mujer feminista indígena. Lideró o sea, fue una de las líderes de la rebelión, no la única, pero una de las líderes de la rebelión. Y entonces, por ejemplo, el 12 de octubre ella dice, bueno, ¿qué hicimos? Llamó a una movilización de mujeres indígenas, ¿no? y todas las que quisieran participar, en medio de la rebelión. Pero no para ir al centro, donde todos los días se sucedían los enfrentamientos, los conflictos, sino para ir a los barrios donde las mujeres no estaban participando todavía. Ella dijo, nuestra disputa hoy, ¿cuál es? Le preguntó a las compañeras de salir. ¿Ir a volver a pegarnos con la policía o ir a ganar a esas mujeres que están calladas en los barrios? Y la movilización se fue para todos los barrios de Quito a dar esos diálogos. Y eso es lo que digo para arrancar. Bueno, ¿qué desafíos tenemos? Todas esas mujeres y todas las disidencias y todas las que todavía, a pesar de la fuerza que tiene nuestro feminismo y del impacto que tiene y de la capacidad de interpelación, todavía necesitamos construirlas más territorialmente, más en la base, más en diálogo, porque frente a ese estallido que hay en distintos lugares de la Via Yala, yo creo que necesitamos tener afianzadas las relaciones de confianza, de diálogo, de encuentro, para poder darle un tipo de rumbo y un tipo de salida a esa crisis. Ahora, con lo que Claudia marcaba, me parece que hay una cuestión que hay que considerar, ¿no? Que es en qué momento. Yo creo que hay dos cuestiones que se desprenden un poco de lo que Claudia ha planteado y que me parece que es importante que podamos pensar colectivamente, ¿no? Por una parte, creo que esta cuestión de esta crisis del capitalismo, que no es cualquier crisis del capitalismo, que es una crisis de una forma de capital, que es el capital financiero, que lo destruye y lo arrasa todo. Y que hace que necesariamente tengamos que pensar esta batalla como una batalla internacional e internacionalista. Pero pasa también que en esto de pensar nuestra batalla como internacional e internacionalista, también tenemos que pensar esta batalla como una batalla anclada a la vida cotidiana. Recién, cuando entraba a este lugar, me encontré con una compañera, no voy a decir vieja porque las dos somos viejas, pero lo de vieja compañera tiene que ver con el tiempo que hace que nos conocemos y transitamos estos espacios. Y lo que decíamos es, las feministas tenemos que pensar de otra manera la organización del mundo. Porque las mujeres que están en los barrios y que no van a las manifestaciones en los espacios centrales, no es que no vayan porque son lo más retrasado, como se nos dijo siempre, sino que no van porque la mayor parte de las veces ellas tienen a cargo un montón de tareas de las que nadie se hace cargo, y que son las tareas que implican una nueva organización de la sociedad, ¿no? Un poco lo que planteaba la compañera lo que planteaban las compañeras, no lo que planteaba Adriana Guzmán, lo que plantea Lolita Chávez, ¿no? Es decir, pensar que nuestra relación con el mundo tiene que ver con la posibilidad de reproducir la vida. Y la vida no es la vida capacitista del individuo liberal. La vida es la vida de las personas cuyos cuerpos están marcados por la sexuación, que es una marca muy importante porque es a partir de esa marca de la sexuación que se reproduce la vida humana. O sea, todas las utopías de reproducir la vida por fuera del cuerpo de las mujeres, que eran las utopías de los 60, un poco para pensar esto de dialogar con los 60, los 70, qué utopías pensábamos entonces, cómo muchas de las viejas feministas somos de esa generación, cómo nos plantamos frente a estas realidades que tienen que ver con el
cuerpo, que tienen que ver con que el cuerpo no solamente está marcado por la sexuación, sino que está marcado por la clase, está marcado por la racialización. Son diferencias que tenemos que son diferencias visibles. La marca de clase y la marca de racialización se ven. Entonces, esa organización del mundo tiene que ser pensado desde ahí. No hay un mundo fuera de este planeta, no hay un mundo fuera de esta tierra. Sí es posible plantearnos la ruptura de las fronteras nacionales, por eso creo que es tan importante pensar la plurinacionalidad. Pero también creo que tenemos que pensar esa plurinacionalidad o estas nuevas formas de internacionalismo atendiendo a lo concreto de la reproducción de la vida, atendiendo a cómo en la organización de una vida tiene que haber tiempo para esas cosas también, porque si no, pasa lo que está pasando ahora. Fast food, con sus consecuencias corporales, porque eso tiene consecuencias corporales. Gente que vive delante de una pantalla, que no tiene relación con el mundo, eso forma parte también de cómo el capitalismo se lo va metiendo en las venas, ¿no? De cómo eso nos genera la ilusión de una sociedad sin anclajes reales. Yo creo que uno de los desafíos fuertes que las feministas tenemos es ese, el desafío de pensar la vida con anclaje real, el desafío de pensar la movilización atendiendo a la localización, atendiendo esto que decía la Blanquita Chancoso, que es una compañera que tiene muchas batallas en el cuero, ¿no? Pensar en los barrios, pensar que muchas veces lo que pasa en los grandes escenarios no es lo que pasa realmente en la sociedad. Entonces me parece que tenemos desafíos que son desafíos organizativos, desafíos de construcción de confianzas, desafíos de atrevernos a debatir, que es algo que me parece que nos cuesta mucho debatir sin enojarnos, no hace falta así. Todas sabemos que pensamos distinto, que venimos de distintas genealogías, pero por ahí me da la impresión de que tenemos mucha dificultad para debatir. Por ejemplo, ¿no? Claudia trae la situación en Chile. Y creo que ahí nos resulta fácil, lo conversábamos esta mañana con Claudia, ubicarnos, porque es correcto estar en contra de Piñera, ¿no? Pero quisiera saber cómo nos ubicamos ante una situación en la cual es mucho más difícil de interpretar y en la cual hay una marca de racismo muy clara, que es la situación boliviana, ¿no? Y en la misma línea, ¿por qué no se habla de Haití? Ya son 2 meses de estar permanentemente en las calles. Yo hablaba con un compañero hace unos días que nos estaba comentando la situación, la cantidad de asesinados, asesinadas ahí. Y él decía, y uno puede hasta sentirse, o sea, es que en la Facultad de Sociología, decía él, dicen que Haití es un país de negros, mayoritariamente, más del 90% son negros, por eso no importa. Yo decía, no, ¿cómo? Porque era muy fuerte asumir que esa era la respuesta. Pero ¿por qué no se habla de Haití? ¿No? ¿Qué? Porque está lejos. Pero si podemos hablar de París cuando arde, ¿no? ¿Cómo se habló de París cuando ardía? No está mal hablar de París, digo, no, porque somos internacionalistas también. Pero ¿por qué no podemos hablar de Haití? ¿Por qué descubrimos la violencia en Chile cuando a las hermanas y al pueblo mapuche lo están asesinando hace tiempo? Y de una manera brutal. Y donde también en nuestro territorio las comunidades mapuches, como las CUOM, como digo, porque ahí también, o sea, a veces se reconoce a las mapuches, pero las CUOM, las otras comunidades no existen, están en condiciones tremendas.
Y si las comunidades están en condiciones tremendas, las mujeres de esas comunidades, que son las que se ponen al hombro por la división sexual del trabajo, también existe en esas comunidades, todas las tareas de cuidado, están en condiciones durísimas. ¿Qué desafíos nos plantean? En los términos que decía Anne, pensar la vida cotidiana en un combate contra las políticas capitalistas, extractivistas y neoliberales. Y agrego lo de extractivistas porque muchas veces las políticas capitalistas de acumulación se miran solo en la dimensión de la explotación de la fuerza de trabajo y la precarización laboral, que está bien, pero las políticas de despojo de los bienes, del saqueo de los territorios, como nos toca a veces menos en las ciudades, pasa a ser secundarizado y es algo de lo que más está comprometiendo la vida de esas comunidades. Y en esa misma lógica decir, ¿y qué? Porque el título decía algo de las fronteras, ¿no? ¿Pero qué hacemos con las fronteras? Porque los pueblos las están cruzando por necesidad. Y para frenar eso hay las políticas migratorias terribles. Y dentro de las políticas migratorias lo que le toca a las mujeres es especialmente duro. Hace unos días teníamos una reunión con unas compañeras de distintos colectivos en Buenos Aires, en provincia de Buenos Aires, y decíamos, a ver, compas, podemos caracterizar dentro de estos feminismos plurales de distintas maneras el triunfo del kirchnerismo en las últimas elecciones. Pero sea como sea la caracterización, metámosle con la lucha migrante, pongamos puntos fuertes de los feminismos. Necesitamos parar el decreto contra los migrantes y si no es ahora es mucho más difícil después. Sea como sea la caracterización del próximo gobierno. Porque si hay una promesa de cambios hay que meter todas las exigencias en los primeros meses. Eso es algo que hemos aprendido las feministas. Sabemos que tenemos que salir con el aborto así, rápido, ¿no? Y con todos los derechos rápido. Que lo que no pase en los primeros meses va a ser mucho más complejo después. Y por eso esto no significa que me gusta tal o que no me gusta, digo, frente a cualquier gobierno, y más cuando hay una promesa o promesa o esperanza de algún cambio, sea como sea, bueno, pongamos rápido, y no es para hacer un debate, no entender, sino decir, bueno, parar las políticas migratorias, o las políticas antimigrantes, ¿no? Parar las políticas represivas en estos días. Las comunidades mapuches están con un montón de juicios encima. Se puede parar algunos, se puede... El otro día estábamos hablando con una compañera, y te paso, pero la situación del crimen de Rafita Nahuel, ustedes lo recuerdan, 2 compañeros bajaron el cuerpo de Rafita en ese momento, ¿no? Y cuando estuve en el sur, después del encuentro en La Plata, estuve hablando con la mamá de uno de ellos, de los chicos, de Lautaro González, es uno de los chicos que bajó el cuerpo de Rafita. Y ella me decía, lo bajó por 2 o 3 cosas. Una, porque estaba todavía con vida y esperaba llegar a que lo atienda. Pero además, porque ellos son del espacio de la Pulov Cuyame. Y ellos saben cómo se les plantó el cuerpo de Santiago Maldonado. Entonces no querían dejar el cuerpo solo, tenían que bajarlo. Y eso le costó la prisión. Después le desencarcelaron y ahora le estamos volviendo a pedir la prisión. Entonces él está clandestino. ¿Y cuántos y cuántas tenemos claro que hay compas clandestinos todavía por bajar el cuerpo de Rafita Nahuel? ¿No? Y digo esto, podríamos seguir hablando de un montón de historias y de situaciones, pero lo que estoy diciendo también es una cuestión de coyuntura, de desafíos de coyuntura, que es ser muy precisas como feministas en qué cosas necesitamos rápidamente poner en marcha para lograr algunos derechos. Pensando en esto que dice Claudia y pensando un poco en esto de feminismo sin fronteras, ¿no? ¿Dónde están las fronteras? Porque ¿quiénes pasan las fronteras? ¿En qué condiciones se pasan las fronteras? Porque podríamos plantearnos un feminismo internacionalista de ciudadanas cosmopolitas, ¿no? Porque de hecho hay un feminismo internacionalista, compañeras, y todos lo conocemos perfectamente bien. Naciones Unidas nos plantea, discúlpenme,
un modelo de internacionalismo, un modelo de cosmopolitismo, pero es un modelo de cosmopolitismo sin poner en cuestión el capitalismo. Y yo creo que de lo que se trata para nosotras, porque realmente creo que en esto Silvia Federici le pega perfectamente en el centro del problema. Digamos, cuando se inicia el proceso de acumulación de capital, la suerte no estaba echada. En ninguna crisis la suerte está echada. A ver, creo que uno tiene que pensar en cada crisis como una apuesta, como un desafío que nos aparece claro en lo inmediato, en la coyuntura política inmediata que tenemos ahora por delante, pero también en la coyuntura internacional, compañeras. A mí me parece que es un momento en el cual hay que construir un nuevo internacionalismo, un internacionalismo desde abajo que contemple el asunto de la frontera. Hay toda una cantidad enorme de literatura sobre la frontera, ¿no? Creo que en este momento más que nunca las fronteras son un tema importantísimo. Son un tema importantísimo porque hay, creo que una cantidad enorme de personas que migran. Y creo que cada vez más el capitalismo es estrecho. Así como hay posibilidades de que las mercancías crucen la frontera sin ninguna clase de problema, ¿no es cierto? Para los seres humanos hay cada vez más barreras. Y si esas personas son personas racializadas, peor todavía. Y lo que se incentiva cuando una persona cruza la frontera es el racismo, compañeras. Y agravado porque en este país que se dice, discúlpenme, ¿no? Voy a decir una palabra fea. Esto del crisol de razas. Trituraron y hicieron una buena mezcla, parece. Y eso implica olvidos, compañeras. Por eso es tan importante la historia, por eso es tan importante que sepamos, por eso es importante que la nombremos a la Bartolina. Y por eso es importante que la nombremos a la India Juliana, y por eso es importante que sepamos esas historias, porque si no, terminamos tragándonos el cuento del país venido de los barcos, ¿no es cierto? Y cuando nos encontramos en un toba, ¿qué será esto, por favor? Este vino del Paraguay, ¿no es cierto? Y en Mendoza, este vino de Bolivia, y sigue siendo boliviano aunque tenga 4 generaciones en Mendoza, ¿verdad? O sea, a mí me parece que el tema de las fronteras es un tema muy importante. Me parece que eso nos exige una mirada latinoamericanista, que si no tenemos una mirada latinoamericanista, con todo lo problemático que tiene el nombre de América Latina, porque de latinos les voy a decir que no tenemos nada, pero bueno, no importa, supongamos, es un nombre político, no un nombre geográfico. Pero me parece que sí es importante que pensemos esas cosas, que hay que pensar este continente como un continente con continuidad. Desde el río Bravo para abajo somos la misma historia. Y la Argentina es un país racista, muy racista. Y creo que de eso nos tenemos que hacer cargo como parte del proceso de construcción de otras formas de hermandad, de otras formas de solidaridad. Porque en realidad nosotros también trazamos fronteras. Yo recuerdo haber discutido el tema de Rafael Nahuel, ¿no? Porque todo el mundo hablaba de Santiago Maldonado. Y no es que para mí Santiago no vale, claro que vale. Pero ¿por qué esa memoria selectiva? ¿Por qué? ¿No será que seguimos siendo racistas? ¿Y no será que ni siquiera nos ven? Porque bueno, para hacer una autocrítica como racista, primero uno se tiene que dar cuenta de que es racista, ¿eh? Si seguimos creyendo que en este país no hay racismo y que el crisol de razas y toda esa paparruchada, y si nos olvidamos que las mezclas de las que venimos no son producto del dulce consentimiento de la indiecita que le dijo sí al conquistador.
sino de violaciones brutales. Entonces, si no asumimos esa parte de nuestra propia historia, vamos mal. Porque, digo, en esto de pensar la relación pasado y presente, y en esto de traerla a la Silvia Federici acá, que me parece que ella ha hecho una contribución muy importante para pensar nuestro feminismo, muy, muy importante. Ese pasado, el pasado de la acumulación originaria que Marx imaginó como la única acumulación y que se repite con cada crisis del capitalismo. Me parece que esta crisis del capitalismo es verdad que puede ser de una imposición mucho más dura y mucho más brutal y mucho más feroz, pero puede ser pensada también como una oportunidad. Y yo creo que las feministas tenemos la obligación de pensarlo como una oportunidad, porque en este momento son uno de los movimientos sociales, no quiero ser soberbia y decir que somos el más importante, porque pero creo que somos un movimiento social muy importante, con una presencia callejera muy importante, y me parece que tenemos una responsabilidad alta en esto de discutir, en esto de construir confianza y en esto de no temerle a disentir. ¿Por qué? Aprendamos. Yo tengo una tensión permanente interna entre seguir pensando en la coyuntura y con desesperación y pensar más a largo plazo, que es lo que deberíamos hacer, ¿no? Pero bueno, voy a tratar de manejar mi angustia existencial y vuelvo a la coyuntura un ratito y decir, bueno, Bolivia, la nombramos. Tenemos muchos debates entre nosotras y muchas miradas seguramente sobre cómo fue el proceso, cómo es el proceso político. Ahora, la pregunta es, ¿nos vamos a quedar calladas cuando están golpeando a las mujeres de Pollera? ¿Tenemos o no tenemos algo que decir cuando el racismo patriarcal está golpeando y haciendo actos como el que hizo con la alcaldesa, que es un acto que nos trae la memoria de la colonia, ¿no? De las formas en que maltrataron a las lideresas de las grandes rebeliones indígenas, eso de cortarle el pelo, digo, más allá de... Es una suma de violencias, ¿no? Que tendríamos que pensar qué respuesta. Y además, está en marcha un golpe de Estado. Es decir, tenemos memoria nosotras, pues somos, ahí arriesgo una hipótesis, la fuerza del feminismo en Argentina al menos está, a mi entender, en ese cruce que ha habido entre la memoria del nunca más y la construcción del una menos, es decir, de la lucha contra la impunidad. Y en esa lucha nosotros hemos aprendido cómo pararnos frente a los golpes de Estado. No tenemos dudas si hoy pudiéramos discutir qué pasó en el año 75, aunque lo vivido anacrónico en este momento, pero que no era lo mejor que estaba pasando en la Argentina en el año 75 para el pueblo, el gobierno de López Rega, todo eso. Pero sabemos lo que es el golpe de Estado, es decir, sabemos lo que es una dictadura. Y en el caso de Bolivia, además, por lo menos yo lo viví, lo sentí ya hace meses, cuando algunas compañías feministas que se discutían, bueno, pero este gobierno tiene este problema. Y sí, claro que tenía un montón de problemas en las políticas, en el apoyo a políticas extractivistas y otras cosas el gobierno de... Pero era claro que lo que se venía era un golpe racista. Y que los sectores racistas, de derecha, fascista, por eso cuando hablamos también de que lo plurinacional tiene que ver con la lucha antifascista, porque el desconocimiento de la diferencia y de la diversidad, el odio al otro, también construye fascismo. Y lo que estamos viendo hoy es el fascismo desatado en las calles. Entonces, ahí lo pongo, insisto, desde el dolor y desde la urgencia de que nos pronunciemos. Que no puedo decir esto es malo y esto es todo lo mismo. Tenemos experiencia y tenemos memoria de lo que son los golpes de Estado, lo que son las dictaduras y lo que es el fascismo. Pero pensándolo también un paso más, decir, bueno,
Si hablamos de lo plurinacional, necesitamos producir un nuevo debate sobre el rol del Estado. O sea, lo que decía Ale sobre pensar las fronteras es pensar el Estado, porque esas fronteras tienen que ver con el Estado-Nación. Y se levantaron como parte de los procesos de construcción del capitalismo en el continente. O sea, se hizo un proceso de construcción de determinado tipo de sociedad. Y a veces decimos, las que nos creemos el discurso de los que llegaron de los barcos, y una vez comentando eso en una asamblea de feministas de la Via Yala, unas compañeras negras decían, nosotros también llegamos de los barcos, nuestros antepasados, solo que llegaron con cadenas. Y esas son memorias corporales que tenemos incluidas en nuestros cuerpos, en nuestras historias, en nuestras memorias. Esos genocidios sucesivos con los que se construyeron los Estados-Nación. Cuando nosotros propusimos, pensemos en feminismos plurinacionales, no era un capricho ni una moda. Era primero una autocrítica de compañeras que transitamos todos los procesos en las últimas décadas de feminismos que no habían hablado suficientemente, construido este diálogo. Y algunas nos pueden decir, bueno, pero tampoco había muchas compañeras originarias o negras que se nombraran feministas. Y puede ser, pero así lo hay ahora. Están. Y dicen, y hablan, y proponen, y se nombran feministas en debate con compañeras que en sus propias comunidades las acusan por nombrarse feministas, porque asumen el indigenismo como una propuesta fundamental, más central, y hay debates también entre ellas, y hay debates, por supuesto, con los varones de las comunidades, que lo peor que les podía pasar es un feminismo indígena. Entonces, si están y hablan, y dicen, y dialogan, y están dispuestas en el espacio a pensar esa construcción colectiva y comunitaria y a discutir cómo se construyó ese Estado sobre la base del genocidio de sus pueblos, es una tarea que nos tenemos que plantear. Y que tiene que ver con lo de la violencia, que también se planteó en el primer comentario, que yo diría, bueno, sí, reducir los feminismos sería ideal terminar con el femicidio, ¿no? Es decir, que nuestro horizonte sea no a los feminicidios. Pero además pensar que el tema del femicidio y que el tema de la violencia sexual es parte de esa historia de los genocidios. Porque fue una forma específica de control de los cuerpos de las mujeres durante todos los procesos de guerra, de conquistas y invasiones. Y que mucho del silencio que durante años tuvimos las mujeres y también las disidencias para denunciar la violencia sexual está formado en esa historia y en esa memoria del genocidio. Por eso a mí una cosa que me resultó muy importante en Chile, porque hay que mirarlo así, es cuando las compañías enseguida salieron a denunciar que habían sido violadas o abusadas o acosadas al día siguiente. Ese es un logro que hemos tenido. Claro, en el caso de Chile, estuvo un año tomada las universidades por esas denuncias. Es decir, no es que sale de la nada, pero poder capitalizar esa experiencia, decir, qué bueno, que la niña secundaria salió, la manosearon y al día siguiente lo dijo. Y no se sintió mal ni sola porque estuvo acompañada por las otras niñas de su colegio o por sus familiares. Entonces también la memoria es una experiencia de acumulación de saberes y de gestos y de actitudes. Pensando en eso de la memoria, ¿no? Y pensando en cómo construimos nuestra relación con el pasado, porque esto también tiene que ver con con las propuestas pedagógicas, ¿no? Porque muchas de las personas que estamos acá somos educadoras y educadas en distintas instancias. ¿Qué historia nos fue enseñada? ¿Y qué historia tratamos de enseñar y transmitir? Y yo creo que nos cuesta mucho pensar que en realidad este país, por ejemplo, está construido sobre sucesivos genocidios, ¿no? El primer genocidio fue el genocidio de la conquista. Cuando recuerdo cómo se me rió una persona cuando le dije lo del territorio querandí. Me dijo, ¿de qué me estás hablando? Si no existen desde hace más de 4 siglos. Hay que pensar por qué no existen desde hace más de 4 siglos, ¿no? El silencio alrededor de la
campaña del desierto y la pacificación de la Araucanía. Así se le llama en Chile, pacificación de la Araucanía. Es atroz. ¿Cuáles fueron los métodos? Miren, yo pertenezco a una generación genocidada, porque eso fue un genocidio. Exactamente los mismos. Exterminio, violación, apropiación de los cuerpos, apropiación de los niños, las niñas y las niñas. Cuando una piensa en el Museo de La Plata, algo que estuvimos en el último encuentro plurinacional, ¿no es cierto?, en La Plata, en ese museo estuvieron los cuerpos de los nuestros y las nuestras, no reconocidos como cuerpos humanos, sino como bienes, cosas del Estado para ser exhibidas. Entonces, la colonización y la conquista tiene que ver con la violencia. El odio a la naturaleza tiene que ver con la violencia. Esta cultura odia a la naturaleza. Si no, ¿cómo nos explicamos la basura, discúlpenme, de los transgénicos? ¿Por qué creemos que las biotecnologías nos ayudarían? O sea, son buenas preguntas. Yo tengo una respuesta que me parece que pueden no ser compartidas. Yo tengo una visión muy crítica de la manipulación biotecnológica de la naturaleza. Muy, muy crítica. Detesto eso. Entiendo que hay personas que son más cientificistas y que ven eso con expectativa y con esperanza inclusive. Yo no puedo evitar pensar que hay una asimilación histórica entre el cuerpo de las mujeres y la naturaleza. Y no puedo evitar pensar que toda esa violencia también es violencia contra nosotras. El capitalismo es violentogénico. Creer que vamos a poder pactar con el capitalismo, miren compañeras, no. O sea, no. O sea, y podemos tener alguna política más o menos aceptable, pero ustedes fíjense que las políticas más o menos aceptables de contención de la violencia, porque no son de eliminación ni de erradicación ni de toda la retórica altisonante de la ley, que nos costó muchísimo conseguir, no es que la desprecie a la ley, nos costó un montón conseguirla y es buena. Pero cuando se hacen políticas para contener esa violencia, las que ponen el cuerpo son una vez más las violentadas. O sea, porque en general son compañeras maltratadas, mal pagadas, mal miradas, las que se hacen cargo de contener esa violencia. Entonces me parece que tenemos que pensar, darle una vuelta a este asunto de la violencia. La violencia contra nosotras, las violaciones se repiten porque estamos en un escenario muy parecido, en un escenario de conquista. O sea, ellos piensan que van a volver a repetir sus preciosos actos, entre comillas, heroicos. De hecho, los carabineros lo están haciendo. De hecho, en Bolivia lo están haciendo. De hecho, cada vez que hay un intento de represión contra los sectores populares, una de las armas fundamentales es la violación sistemática de mujeres. No es casual, no es algo que pasó porque hubo excesos y hubo errores, como alguna vez dijeron estos desgraciados. Tan académica la chica. No hay eso, hay algo que está en su ADN, y está en su ADN no porque tenga ninguna cosa biológica, sino porque lo tienen muy bien aprendidito, porque eso les ha sido transmitido por las instituciones a las cuales pertenecen, que son instituciones violentas que dependen, que han sido constitutivas de la conformación del Estado Nacional. ¿Desde cuándo las feministas somos nacionalistas? Una cosa que me encantaría saber, ¿no? Porque tiene que ver, el Estado Nacional tiene que ver con eso. Pensaba en esta cuestión del Estado-Nación y de las guerras de independencia anticoloniales, ¿no?
Ustedes saben que la Declaración de Independencia de este país está escrita en 3 lenguas. Las Provincias Unidas del Río de la Plata, que no la Argentina, tuvo una declaración de independencia en quechua, en aymara y en castellano. Que es una raíz olvidada. De eso nadie habla. De eso no hay que acordarse, porque no vaya a ser que nos veamos un poquito más negritos. Entonces me parece que tenemos que poder pensar esto, porque el feminismo blanqueado no nos va a llevar por buen camino. El feminismo conciliador con el capitalismo no nos va a llevar por buen camino. Conseguir una ley mejor es un objetivo de corto plazo, pero nada nos garantiza que la aplicación después no caiga sobre nuestra espalda y no terminemos siendo una vez más nosotras las garantes de ese proceso sin ninguna clase de apoyo. Personalmente, con el tema del Estado a mí me genera mucha desconfianza. Por eso me parece que son cosas que tenemos que pensar como movimiento, ¿no? Bien. Igual ustedes se interrumpan, ¿no? Parece un estandarte. Podemos parar también, claro, si quieren, y hacer una gracia. No, claro, pero yo agrego esto que dice, y en serio intervengan, interrumpan, discutan. Ale decía, el tema del Estado, un tema que nos desafía, tenemos que hablarlo. ¿Qué son estos estados? Claro, y también qué alternativa hay, ¿no? Porque podemos mirar hacia Kurdistán, y qué bueno, la lucha de las enfermedades kurdas, hacia el confederalismo democrático, pero ¿qué sería acá? Discutir el Estado-Nación y qué experiencias hay de control territorial, de poderes populares. Hay experiencias del continente, no digo que sean posibles de generalizar, pero hay que charlar. ¿Qué significa la democracia hoy? Es decir, hoy que estamos celebrando la libertad de Lula, ¿no? Qué bueno, pero eso fue una maniobra hecha completa de comienzo hasta el final para burlar la democracia. O la llamada democracia, la democracia representativa, la democracia burguesa, la democracia que quisieron construir. Es decir, que se judicializa la situación del himno, se la saca del gobierno, se mete preso al que podía ser electo presidente y se dice. Si vamos a crearle esos sistemas democráticos fraudulentos, manipulados totalmente, cuando no les gusta el resultado en Honduras igual, si no les gusta, hacen fraude. Y nosotros decimos, pero estamos en democracia, y es mejor esto. ¿Qué es esta democracia? Discutámosla, ¿no? Yo no estoy, porque yo después viene todo el discurso, son antidemocráticas. No, yo soy muy democrática. Pero ellos son antidemocráticos. O sea, ellos están negociando lo que ellos mismos dijeron. Entonces discutamos de verdad qué entendemos, si queremos la democracia, cuál democracia, y cómo se construye esa democracia. Discutamos la violencia. Porque, a ver, compas, nos están matando. Ayer decían, en esta charla que les decía que estamos hablando con varias compañeras de Chile, de Ecuador, había distintos países que decían, a ver, ¿cómo hacemos? Nos dejamos matar. Claro, no vemos la posibilidad de un ejército contra otro ejército. No lo veían. Pero ¿qué hacemos? Autodefensa es lo básico. No hay formación en autodefensa. Hasta discutían cómo hacemos, qué cascos nos ponemos para que no nos sigan sacando los ojos. 150 ojos en menos de un mes sacaron, para que la gente no vuelva a salir a la calle. Y claro, todavía, como estamos en medio de entusiasmo, las compas vuelven a salir a la calle con un ojo menos. Pero nos están jodiendo la vida, ¿no? Y entonces se están improvisando ahí en las calles, formas de taparse la cara, sus formas de salir.
Pero eso es corto plazo también. Si no empezamos a pensar en términos generales, la autodefensa feminista, la autodefensa popular, la autodefensa para todas, para todos. Es decir, o decimos que el camino es seguir soportando la bala. Digo, ahí hay un debate. Es un debate para hacer, ¿no? Tener otra bala sería la otra solución. Bueno, son temas para hablar. Son temas que lo que yo creo que no podemos es callarnos. Porque si nos callamos, lo que pasa es que las compañeras o la gente se va a ir yendo a la casa. Porque del miedo también hay que hablar. Porque si hay una campaña para sembrar un miedo, ¿no? Bueno, charlemos, porque nosotros necesitamos derrotar al miedo. Y no podemos aceptar desmovilizarnos si creemos que la pulseada realmente sigue siendo en las calles. Ahora, ¿cómo hacer para estar en las calles y que eso no sea todos los días poner el cuerpo y poder estar en un riesgo de vida? Y como decían las compas en Bolivia, todavía de la guerra del agua, una historia más vieja, decían es que las mujeres no podíamos morir porque tenemos los hijos, ¿no? Entonces nos volvíamos antes a la casa y discutíamos. Es decir, eso hay que hablarlo. Hay que hablarlo en los feminismos. ¿Por qué los feminismos si no? Sí, también hay que hablarlo en los movimientos todos. Pero si los feminismos están movilizados, como que entendemos que estamos movilizadas, y seguimos en las calles, y seguimos con una iniciativa que no tienen algunos movimientos que están calculando si sale a la calle porque le saca 2 votos, perdón, si alguno hizo el cálculo y le resultó ventajoso, puede ser, es parte de los diálogos posibles, pero a mi entender nosotros no podemos aceptar el chantaje de la desmovilización de ningún modo, porque está en riesgo la salida, la perspectiva, y a mi entender lo que hoy tenemos que son feminismos que quieren hacer revoluciones. Cuando decimos que somos feminismos populares, que somos feminismos revolucionarios, no es ponerse un nombre para sentirnos bien. Es que de verdad tenemos que cambiarlo todo. Y puede parecer muy exagerado, ¿no? No, vas a estar dando mucha manija. Pero si no, ¿qué pasa? Digo, que pensemos el continente de nuevo. O sea, a mí me da mucho miedo, y lo digo así, que la idea ahora salvadora, entre comillas, sea el progresismo. ¿No? Ahora viene la reunión del grupo de Puebla y todo eso. Todo bien con los espacios progresistas. Los vamos a cuidar y a defender y vamos a acompañar. Son espacios compañeros, pero venimos de un ciclo progresista que tenemos que evaluar políticamente sus límites. Tenemos que evaluar la idea de progreso y sus límites, que creo que está en la misma lógica de los límites de la idea de democracia, de Estado. Y entonces, sin decir que no vamos, que renunciamos a la lucha por transformaciones, por reformas, por propuestas, tenemos que evaluar estructuralmente qué es lo que ha pasado en Brasil, con el progresismo, en Paraguay, en Honduras, en todos los países. O sea, evaluemos el ciclo progresista. Y si esa es la respuesta, hay que ver qué le faltó. Y si no es la respuesta, hay que ver por cuál vamos. Es decir, a mi entender, el progresismo nos da una alternativa que ya mostró sus límites y que necesitamos afianzar todo lo que podamos, pero también superarla. Y ese es un debate abierto entre nosotras y con nosotros, ¿no? Es decir, hasta dónde es una camisa de fuerza y hasta dónde es un camino que en esta etapa es lo único que nos queda. Es un debate para proponer, para pensar. Te digo que esa es la pregunta. Uno pero dice que creo que el progresismo tiene un límite. Eso no me cabe en ninguna duda. Está dentro del sistema capitalista.
tampoco no tengo ninguna duda. Ahora, el problema es hasta dónde el progresismo, o el problema es lo que tenemos enfrente. Porque si tuvimos a Macri, que además podemos decir Macri mintió, Bolsonaro ganó sin mentir. Está bien que poniéndolo preso a Lula, pero ganó sin mentir, diciendo lo que iba a hacer. Entonces, me pregunto, lo que tenemos enfrente, el imperialismo, el Fondo Monetario, el neoliberalismo, el capitalismo salvaje, como quieran llamarle, es un enemigo muy fuerte, que además tiene todos los recursos del mundo. Y desde este lado, evidentemente, si queremos hacer una revolución, tenemos que recorrer un largo camino todavía, porque hay amplios sectores de la sociedad, porque no son alienígenas tampoco los que votan a Bolsonaro o Macri, es gente de nuestra sociedad. Coincido totalmente que nosotros tenemos profundamente racistas en la Argentina y que además en los últimos años, habilitado desde el poder central, se manifestó, pero bueno, ya lo tenemos de la época de los cabecitas negras, de antes de los indígenas, larga historia. Entonces, yo acuerdo con vos. Ahora, yo fui de las que en los 70 quise hacer la revolución. La pagamos muy caro, muy caro. Perdimos alguna gente, lo más querido que teníamos. Entonces, me parece extraordinario lo que dicen ustedes, abre el camino, nos cuestiona, pero también tenemos que ir viendo los tiempos y qué hacer en ese camino. Se nos ocurre plantear lucha armada, pues estamos de un tomate. Y las revoluciones no se hacen cantando, cantando también. Necesitamos otra cosa, tenemos acumulación de poder político, necesitamos fuertemente, que es lo que evidentemente los progresismos no han logrado en ese sentido, por eso estos retrocesos. Porque vos avanzás y cuando viene, digamos, el enfrentamiento a ese avance, es más duro, más represor, más terrible, es lo que intenta. Entonces, mi pregunta es, estoy de acuerdo. Ahora, lo revolucionario que tenemos que plantear es un horizonte, pero hay que construir mucho poder, porque yo les digo, no es cuál es el problema del progresismo, que evidentemente tiene su límite, es qué fuerza tenemos para poder hacer realmente los cambios, porque el enemigo es muy poderoso y hay que descularlo todo el tiempo y no dejarle pasar uno. Buenas tardes. Me voy a presentar, mi nombre es Eugenia, soy activista lesbo-feminista de la organización Las Afinas. Y bueno, muy interesante todo, como siempre. Nosotros lo único que nos estamos replanteando y que nos gustaría así contarles y que lo hablemos, es la categoría de disidencias. Creemos que esa categoría vuelve a visibilizar a lesbianas, bisexuales, trans, no binarias, a personas gays también. Creemos que si bien nació como una categoría que se pensó, se acuñó dentro de lo más radical de los movimientos de diversidad sexual, es una categoría que muy pronto fue tomada y utilizada como forma de no nombrar y ocultar nuevamente en el closet la diversidad en las sexualidades. O sea, se utilizaba la categoría de disidencia o diversidad, eran cómodas esas categorías. Hablar de sexualidad o hablar de nuestras identidades empieza a ser incómodo nuevamente. Entonces nosotras reivindicamos y realmente queremos, así como la campaña plurinacional nombra, que se siga nombrando, porque por algo cuesta tanto. Si todavía sigue costando es porque tenemos necesidad, nosotras de ser nombradas y la sociedad de nombrarnos.
Bueno. Bueno, dos cositas que me parecieron ahí cuando ustedes hablaban. Una es de la cuestión de los territorios. El feminismo tiene que ir a los barrios. Para nosotros es un dilema, porque siempre sabemos que somos, la mayoría de la campaña, incluso las pibas de la campaña, son pibas, son todas media alta, media baja, media alto. Y eso hace que nos dificulte la llegada a los barrios. Pero ahora tenemos otro problema, que los barrios están invadidos de evangelismos, religiones, fundamentalismos, antiderechos, que desde hace muchos años se vienen instalando silenciosamente y que hoy, después de la discusión del debate sobre aborto, aparecieron en todo su esplendor. Y ahora cambiaron la táctica, no solo están en el barrio haciendo, diríamos, caridad, sino que están en los espacios institucionales. Tenemos 6 diputados, diputadas provinciales que son antiderechos, pastores, la María Granata, ahí arriba. Todo eso hace que se complejice más la llegada al territorio. Yo pienso que las organizaciones que trabajan en el territorio son las que tienen y que participan de la campaña, tienen que hacerlo llegar. Pero se complejizó más la lucha. No es solo contra la Iglesia Católica que está en la superestructura, sino con el evangelismo que está en la base. Eso por un lado. Y la otra cuestión que yo antes dije una bala, pero quise decir esto. Yo coincido con Viviana. Nosotros venimos de una lucha que resultó mal. Entonces se pueden pensar los mundos posibles, pero la realidad es que estamos en minoría en fuerza. Puede ser un feminismo internacional, puede ser un feminismo sin fronteras, pero esto es una construcción a largo plazo. Eso es lo que pienso, de la cual posiblemente yo no participe, pero por cuestiones etarias. Pero quiero decir, es una aspiración. Mientras tanto, me parece que nos falta ese mientras tanto, ¿cómo empezamos a construir eso? Y yo creo que ahí sí tenemos un problema. Faltan canales de discusión. Lo que pasó en el Encuentro Nacional de Mujeres fue bastante violento. Fue imposición, rechazo, imposición. Yo creo que hay que establecer canales de negociación en eso, porque ambos sectores están convencidos. Y vamos al enfrentamiento, se producen las rupturas. Hay que establecer, para mí hay que hablar más entre feminismos, hay que establecer canales donde nos podamos escuchar todas. A ver, yo creo que muchas veces, yo también tengo una historia larga, también soy vieja, o tengo experiencia acumulada. Creo que cuando salimos de la dictadura había mucho miedo. Nos costó mucho recuperar la palabra. Nos costó, de la lucha armada no se habla, compañeras. Digamos, la violencia de abajo es algo que no tiene nombre. Los de arriba perpetran toda forma de violencia, pero la violencia de abajo sufre una condena sin matices. Ustedes provocaron el golpe. Yo esto lo he escuchado más de una vez. Creo que eso hizo que muchas de nosotras transmitiéramos la historia a medias, ¿no? Tuviéramos mucho miedo de terminar de contar esa historia. Creo que la historia se empezó a recuperar como una historia que había sucedido a partir del nacimiento de hijos, de la generación de hijos que empezaron a plantear preguntas muy incómodas a las que hubo que empezar a responder como se podía. Creo que en la necesidad de pensar la democracia, que es necesaria, o sea, yo
creo que para nosotras siempre es perjudicial la dictadura, siempre. Nosotras necesitamos espacios democráticos para construir, pero también necesitamos discutir los límites de la democracia. Porque yo recuerdo hace un tiempo una conversación con una compañera chilena, ¿no? Y ella me dijo una cosa que me dejó pensando, dice, este país está enfermo de consenso. Y yo creo que tenemos que poder pensar, ¿no?, en qué cosas necesitamos construir consenso y negociar y dónde tenemos que profundizar las discusiones. Porque estoy de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo que el tema de los encuentros nacionales, plurinacionales, mujeres, trans, bi, travestis, lesbianas, digo, porque si hay una identidad escamoteada es esa. Bueno, que me da bastante bronca, sí, me da rabia porque costó mucho. Y eso también tiene que ver con el tema de la construcción de la memoria, ¿no? Y con la transmisión de la historia. Yo creo que, sinceramente, compañeras, creo que es importante mantener esta tensión entre negociación y conflicto. Nosotras no podemos cantar loas a esta democracia que terminó en el macrismo de mierda, que terminó en la cooptación del Poder Judicial, que es una basura completa. Les digo, yo vivo en Mendoza, tenemos un tipo en la Suprema Corte que es una reverenda porquería. Salimos las feministas a hacer una crítica, estuvimos en la calle un montón de días infructuosamente, porque finalmente Cornejo puso a Valerio, que es un odiador serial de personas, de gays, de mujeres, es un misógino, o sea, sin vuelta. Ese tipo forma parte de la Suprema Corte de Mendoza. Entonces yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer, que es un ejercicio de consenso y de transmisión hacia las generaciones más jóvenes. Yo estoy convencida de que la educación es emancipatoria, a lo mejor porque soy educadora. Y me quiero creer que mi laburo sirve para algo. Ninguna duda, pero yo creo que precisamente por eso tenemos que disputar esos espacios y no presentarnos como blancas palomitas, sino presentarnos confrontando como hay que confrontar, nombrando las cosas por su nombre y diciendo las cosas como son. Porque la universidad es una institución enormemente hipócrita, horriblemente hipócrita, donde nada se puede decir. Ay, no hago estudios feministas, hago estudios de género. No, yo no hago estudios de género. Yo soy feminista y lo que hago son estudios feministas y se llaman así, punto. Entonces, me parece que en esto de la confrontación y el consenso tenemos que hablar con nuestras compañeras, pero confrontar para afuera. Transmitirles a las jóvenes esa necesidad, pero también la rabia. Chicas, chiques no me resulta, perdón, no. Esta cosa de volvamos a la E y suprimamos la A con lo que nos costó instalarla, carajo. Soy una maleducada. Bueno, sigamos hablando. Qué buena oportunidad. A ver, mientras tanto, ¿no será que ya estamos en el mientras tanto? Yo pongo esa discusión. Es decir, yo creo que en Chile, pedirles que vuelvan a consolidar una institucionalidad democrática como la que había, que de paso era la institucionalidad pinochetista, porque la Constitución sigue siendo la de Pinochet, sería absurdo, la verdad. Y por ahí no se logre la nueva Constitución que están pidiendo. Pero están en un momento de disputa fuerte por cambiar esa institucionalidad.
y por hacer una institucionalidad que esté lo más cercana posible al poder popular feminista. Yo creo que ese es el momento que están viviendo. Y las compañeras decían lo siguiente, yo hablo, no estuve últimamente ahí, pero sí hablé con varias compañeras, digo lo que nos compartían. Hablaba con una compañera feminista que me decía, a ver, yo era pingüina. O sea, estuve en la lucha de ocupación de los colegios secundarios, llamados pingüinas, ¿no recordarán? Yo estuve en esa lucha. Fui pingüina, después fui universitaria que tomé la universidad. Y ahora soy feminista que quiero cambiarlo todo. Y entonces conocí esos límites. Mi mamá y mi papá fueron parte de la lucha revolucionaria. Y mis abuelos también, mis abuelas. Pero los que vivieron la dictadura de Pinochet tienen más miedo que nosotras. ¿Por qué salimos a la calle? Primero, las que salieron primero eran más jóvenes que ella, ¿no? Eran los secundarios, sobre todo las chicas secundarias. Dice, ¿por qué le perdimos el miedo que nuestras madres, nuestros padres todavía tienen porque tienen la dictadura dentro? Esa era su interpretación. Puede ser y puede no ser, pero también hay que tener un cuidado, a mi entender, sobre todo nosotros, las que tenemos más años, en no estar transmitiendo miedo. Porque con el miedo nos jodimos siempre. Y el miedo vino siempre asociado a lo posible. Entonces, mucho de, bueno, si pedimos mucho, no, pidamos lo posible ahora. ¿Quién dice lo posible? ¿Qué es lo posible ahora? ¿Quién dice en Ecuador? Hoy hablamos con Ale, un intelectual reconocido de la izquierda argentina, sacó un texto que critica a todo el movimiento popular ecuatoriano porque no logró voltear a Lenin. Entonces, las compañeras del movimiento indígena, del movimiento feminista, con varias que hablé, me decían, es que el movimiento iba por tirar abajo el plan del Fondo Monetario Internacional. Si en eso caía Lenin, que caiga, nadie le iba a defender. Pero no hicimos todo esto para que vuelva Correa, que es lo que nos estaba pidiendo ese intelectual argentino, ¿no? Que no sean argentinos, con cierto asquito, que yo digo, ese era el que dice eso, yo no le digo nada, ¿no? Ojo, porque también hay lecturas que en ese momento donde está todo el pueblo en la calle dicen, ay, como dijo Correa, que renuncie Lenin, yo me postulo y ella decía, nosotros lo hicimos y nos pusimos nuestros muertos para que vuelva un gobierno progresista como está dentro del juego del progresismo, que a nosotros a las feministas y al movimiento indígena lo jodió. Después podemos hablar que si Lenin traicionó o no traicionó, pero a Lenin lo puso Correa, ¿no? Viene de ahí. Y cuando hablamos de límites, estamos hablando también de eso. ¿Cuánto traicionan los que avisaron? ¿Son traiciones o son continuidades? Y podríamos hablar de muchos otros que eran así como un palo y después pasaron a otro palo. No es el sentido de lo que yo quiero decir, pero hay una lógica del progresismo, de lo posible, que hay que cuidarse. Porque podemos nosotras mismas estar tirando para atrás un movimiento que tiene una cantidad de definiciones en este momento. Hablo de Ecuador, hablo de Chile. Hablo de Haití. Y en Bolivia, si se logra parar el golpe, ¿qué? Porque yo digo, ¿en qué sentido? Digo, ¿qué? Porque hay que radicalizar los procesos si quieren seguir adelante. Los que siguieron adelante, se sostuvieron, fueron los que se radicalizaron. Sea desde el gobierno o sea desde la base. A veces no se resolvió un cambio de gobierno que pudiera ser realmente representativo del movimiento de los pueblos, pero en ese caso la radicalización del proceso desde la base, a mí me parece que es este momento. Porque del otro lado, lo que hay es lo que estamos viendo y que ahí yo creo que tenemos una mirada común. El imperialismo, la militarización, la fuerza represiva, eso viene un poco por todos y por todas, ¿no? Es decir, ahí yo comparto la mirada. El tema es si ante esa amenaza sirven los buenos modales,
¿O habrá que radicalizar muy en profundidad todos los procesos de control de territorio, de poder popular? A ver, ¿cuántas Bertas más asesinadas? ¿Cuántas Macarena más asesinadas? Es decir, en los territorios se están haciendo masacres. En Colombia, 15 asesinados en una semana. Y ahí comparto también algo que decía Mabel, que ella llamaba la atención sobre el tema de las iglesias. Pero agreguemos el narco en los territorios, ¿no? Controlando el territorio. Ahí ya ni siquiera a veces el Estado les puede poner, porque se le pide a Duque en Colombia. Bueno, medidas, pero Duque no puede entrar a un territorio que se lo está disputando a los narcos. Y las iglesias y la FARC y todo. Y entonces ahí en medio de eso hay un pueblo NASA que dice, acá hay paz y acá no entra. Ajá, hasta ahora se vio, pero en una semana 15 asesinados, entre ellos 2 gobernadores. En ese sentido yo digo, bueno, ¿y hasta cuándo? ¿Y cómo? Y no tengo respuesta, no estoy dando una respuesta, no quiero... Simplemente lo pongo como problema para que charlemos, para que dialoguemos, para que lo pensemos juntas y para que además no nos entreguemos. O sea, no salgamos entregadas a las calles, que hagamos ejercicios de autodefensa, de cuidado de nosotras, sabiendo de lo que tenemos enfrente. Que no sea la alternativa guardarse, que sea la alternativa salir a las calles, pero ¿cómo? Eso por un lado. Lo del encuentro plurinacional de mujeres, podríamos estar hablando un año, no sé si es el momento, yo simplemente digo que es el cambio no son 2 bandos, no son 2 bandos, no son 2 partes. Hubo un reclamo que creció, que se fue construyendo, que en el Chaco tuvo una expresión muy fuerte, que se prometió que entre LEU se iba a discutir. Entre LEU las compañeras del territorio en particular estaban convencidas que ahí se iba a producir ese cambio y hubo un montón de maniobras antidemocráticas, si vamos a hablar de democracia, y mentirosas, digo así porque yo fui la que escuché, me dijeron quédense tranquilas porque se va a debatir en el encuentro y lo vamos a resolver en la plenaria final. ¿Qué? Sí, no, pero además no lo dijeron, y yo digo porque también hay costos en los procesos políticos. Quienes estuvieron en LEU recordarán que las compañeras de feministas de la Via Yala, de pueblos originarios, se subieron al escenario cuando había otras hermanas que dijeron que no. Y se subieron al escenario porque dijeron, le vamos a apostar al debate acá. Vamos a hacer la propuesta, porque si nadie sube al escenario y nadie hace la propuesta, no se va a discutir. Se subieron, lo dijeron. No importa los tironeos que hubo para subir, para bajar del escenario, esa es otra historia. Y después se discutió en los talleres. Y cuando había que resolverlo, nos sacaron la posibilidad de hacerlo. O sea, ahí hubo una maniobra para que no se resuelva en el proceso final. Y entonces en La Plata vuelven a decir lo mismo. No se puede discutir. No se puede discutir porque hay que debatirlo. Bueno, se debatió y se discutió como se pudo. A ver, compañeras nuestras salieron golpeadas cuando quisieron subir al escenario, las golpearon, lo sabemos, tenemos casos lastimados. Nosotros en ningún momento planteamos un ejercicio de violencia, pedimos sí que se pueda dar ese debate, que se pudiera subir al escenario. No nosotras, digo, un grupo, un montón de compañeras que formaban los espacios de articulación del plurinacional. De nuevo, o sea, se apagó el micrófono, se apagó la pantalla en el momento que hablaban las compañeras de pueblos originarios. Eso no es violencia. O sea, no es una violencia histórica, además, obligar al silencio a las compañeras de pueblos originarios. No es reproducir esa violencia histórica y golpearlas para que no suban y lastimarlas. Eso no es una violencia histórica. Bueno, a pesar de todo, se hizo la propuesta, los sectores de la comisión organizadora que estaban en contra se fueron en ese momento, pero se aprobó en esa asamblea, ya está. Yo lo siento, hubiera sido mucho mejor que se pudiera generalizar el debate. La comisión organizadora de San Luis se reúne y resuelve que ya está. Ya está. Hubo 2 reuniones de comisión organizadora. Sectores políticos que en La Plata no estuvieron de acuerdo y
fue por unanimidad. Había 5 compañías que no estaban tan de acuerdo de una organización política, pero no llegaron a plantearlo como diferencia, iba a decir disidencia, pero tomo la palabra. No llegaron a plantear, no, nos oponemos. Dijeron, bueno, esto. Bueno, ahora hay quienes quieren reabrir eso. Entonces, ¿cuál es la historia? O sea, ¿cuál es el mecanismo que nos están proponiendo? Que no sea que hay un sector que tiene en sus manos el poder del feminismo. Yo creo que eso es lo que cambió. Porque ya no son ni las unas, ni otras, ni nosotras, ni ninguna. ¿Qué? Perdón, justo tengo el micrófono. Aporto un poco a lo que estás diciendo, Claudia, pero para mí esas compañeras, digo, el movimiento de mujeres hemos sabido construir, digamos, durante todos estos años, estas formas, digamos. Antes, qué sé yo, pienso, no sé, hace 10, 15 años atrás, muchas compañeras planteaban que las trans no podían participar. Ahora eso es una discusión que está saldada. Durante todos estos 30 y pico de años de encuentro, las mujeres discutiendo y peleándonos entre nosotras, fuimos creando estos consensos. Para mí, el encuentro ahora ya se llama plurinacional, porque también en esta disputa que se dio, terminó, me parece que fue una cosa inclusive hasta masiva el reclamo. Yo soy como muy, estoy haciendo mi tesis sobre los encuentros nacionales de mujeres, sobre todo el que fue en el 2016 acá en Rosario, que fue hasta ese momento el más masivo que había sido, digamos, en el 2016. Y en el Chaco fue maravilloso porque empezó a aparecer fuerte la voz de lo plurinacional. Y después más fuerte, y después ahora en La Plata fue inevitable, digamos. Entonces me siento muy orgullosa de esta construcción que las mujeres argentinas nos vamos dando, las mujeres del territorio que se dice Argentina vamos construyendo, pero también en ese crecimiento hay disputas de poder muy grandes en la comisión organizadora. Yo lo adjudico porque también he estado dentro de esos espacios a que a veces las mujeres que pertenecen a los partidos tradicionales de izquierda vienen con una cosa muy violenta a tratar de imponer y no a discutir. Entonces, como decía Mabel, para mí esas compañeras no son feministas. Se sienten, digamos, en un aspecto de que vos no podés violentar a una compañera porque piensa diferente. En todo caso, discutir, buscar más argumentos y convencer en todo caso si vos querés ganar la discusión, pero con violencia no. Entonces por eso digo, ¿hasta qué punto podemos? Porque si no, siento que ahora que estamos de moda entre muchísimas comillas no feministas, hay un contenido que se empieza a vaciar. Entonces es necesario que sigamos conversando y en esta diferencia sigamos construyendo este movimiento que para mí es lo mejor que le está pasando a la humanidad entera. Sí, realmente una de las cosas que yo quiero aclarar es que para mí todas las feministas somos disidentes. Eso es claramente, ¿no? O sea, el concepto de disidencia como en contra de la heteronorma, el heteropatriarcado, todas somos disidentes. El tema es que una cosa es la disidencia y otra es la diversidad sexual. Si decimos mujeres y disidencia, para mí, ahí estamos, no sé, ¿qué estamos diciendo? Quiero aclarar eso, ¿no? Porque para que quede, o sea, bien lo que venía a expresar, ¿no? Y por otro lado decir que, bueno, para nosotros fue muy doloroso, porque era un momento histórico, para las lesbianas también, el hecho de que pudiéramos hacer alianzas con otros sectores y que pudiéramos tener el apoyo también de bueno, las mujeres, pueblos originarios y de otros sectores para que nos nombren, ¿no? Y entonces para nosotros era importante poder estar en ese cierre. Y fue muy penoso no haber podido participar del cierre a raíz de que, bueno, que el colectivo en el que veníamos decidió volverse antes por cansancio, ¿no? Que es entendible porque todas estábamos cansadas y porque realmente
había sido muy pesado el encuentro para todas, en un montón de sentidos. No habíamos podido entrar en un montón de lugares, no había baños químicos, mucha hostilidad en todos lados, ¿no? Pero sin embargo era hermoso ver la cantidad que éramos, ¿no? Lo que nos dolió es que, por ejemplo, para nosotros había sido re difícil estar 2 noches en la calle por la lucha del aborto, en la intemperie, y que no pudieran estar 2 horas en un bar esperándonos a que nos volviéramos de ese cierre que para nosotros era un espacio histórico. Buenas noches. Yo quería comentar que soy parte de ese partido del que están hablando, yo soy del PCR. Primero saludar porque la verdad que es una discusión, una charla muy interesante desde las ideas de mi partido y de las mías en particular, que no siempre coinciden con las de mi partido. Creo que hay muchísimas coincidencias y también algunas disidencias. En ese sentido, lo que quiero comentar es que las originarias han participado de los encuentros desde hace tantísimos años, que no han sido invisibilizadas, a tal punto que se les ha permitido a las originarias poder participar del encuentro en función de sus propias necesidades y de sus propios reclamos, que era no estar distribuidas en todos los talleres y tener su propio encuentro. También quiero hacer un reconocimiento que ha sido el esfuerzo de muchas compañeras de mi partido y de muchos otros sectores y de muchas otras organizaciones que se ha podido llevar adelante y seguir con un encuentro autónomo, autoconvocado. Y acá, como dice, sí, fue hostil, pero la verdad que había que estar en una comisión organizadora que pudiera resolver las necesidades cotidianas de la gran cantidad de mujeres que fueron. Y me parece que a veces se confunde la función de la comisión organizadora del encuentro, que tiene la responsabilidad de ordenar y poder actuar para que el encuentro se pueda llevar a cabo, que las discusiones tienen que darse en los talleres. Y es ese el lugar en donde se construyen los consensos del encuentro. Así se construyó la triple consigna. La triple consigna no nació de una vez y para siempre. La triple consigna se fue discutiendo y es muy interesante ver cómo se fueron agregando, cómo se fue llegando desde la consigna del aborto hasta lo último que se incluyó, que fue educación sexual para el SIDA. En ese sentido me parece que la plurinacionalidad es una necesidad, porque es una condición de nuestro país. También es muy interesante que podamos dar el debate en relación a la tensión de la internacionalidad y la nacionalidad, en relación a las mismas cosas que ustedes estuvieron planteando, me pareció muy interesantes, en función de los gobiernos progresistas y del Estado que en este momento tenemos y en los caminos que nos pueden llevar a vencer la opresión de la mujer y la opresión de los varones también, porque el capitalismo no ha podido liberar a los varones, menos nos va a liberar a nosotras. En ese sentido, hay una tensión entre lo nacional y lo plurinacional, que no es antagónica y que no es que no se pueda resolver. En relación a las tensiones que hay en las comisiones organizadoras, las que hemos participado las conocemos y nunca han sido de gravedad tal que impidiera que el encuentro se lleve adelante. Y en relación al tema de las disidencias, me parece que aún hay como más necesidad de seguir construyendo esos consensos, porque hay muchas ideas en relación a cuál debe ser el nombre del encuentro y aún digamos que como 3 o 4 ideas en relación así con las disidencias, mujeres y las disidencias, si quitamos directamente el término mujer, si nombramos todas las disidencias, si incluimos dentro de las disidencias algunos sectores de varones, porque como estaba planteado también podría ser. A mí me parece que todo esto está abierto
y que me parece que estamos en un camino de poder resolverlo y que la violencia que puede haber surgido, digamos, en las comisiones organizadoras, todas las que hemos estado, conocemos de las tensiones, y la verdad que no entiendo que, discúlpame, se habló específicamente, por eso yo quería, digamos, porque todas me conocen, acá la mayoría me conocen, y no quería que pasara esto sin poder dar mi opinión. Lo dejamos acá, después seguimos. Una cosita, compañeras, compañeros, ya tendríamos que ir cerrando, o sea, estaría bueno que alguien tenga una debate, una problemática, que después ustedes darían el cierre y terminaría la jornada con una banda de música, así que bueno, para disfrutar el cierre. No, yo quería algo muy chiquito nada más, que me parece que está bueno que no intentemos por momentos querer suavizar las tensiones que hay o las diferencias que hay y las discusiones que apuesto nuevamente lo que habrían allá las compañeras de animarnos a discutir, porque lo que pasó particularmente en este último encuentro, yo viví bastante, no solo esa hostilidad, y que no creo que tenía que ver con la comisión organizadora específicamente, sino que digo, que no estuvieran los baños químicos tuvo que ver con muchas cosas que nos excedían a nosotras y que claramente tenía que ver con que, hay toda una intención también de legitimar muchas de nuestras luchas y de lo que estamos haciendo y querer dejarnos siempre como las violentas, las sucias y las atacadoras de todo tipo de orden. Y entonces les convenía también, era muy conveniente para muchos sectores. Pero además digo, en relación a esto de las diferencias, yo personalmente viví mucho esta cuestión casi de dos encuentros paralelos, en lo espacial, en las propuestas de cada uno, y en lo que se nombraba y lo que no se nombraba. Entonces me parece que está bueno que lo reconozcamos como primera instancia para después poder empezar a construir, deconstruir, encontrarnos, desencontrarnos y todo lo que sea necesario, porque me parece que si caemos en un lugar de siempre estar diciendo, bueno, no, en realidad la violencia no es tanta, no, en realidad estamos bastante más en consenso, me parece que no, que a veces está bueno que reconozcamos que adentro de nosotras mismas y de nuestros propios círculos que transitamos, aparecen muchas de esas cosas a las cuales criticamos y que bueno, está bueno empezar a reconocernos nosotros para ver qué con eso, digamos. Es muy fácil ver las violencias solo afuera y qué les pasa a los otros, digamos, a los otros. Eso, nada más. Bueno, voy a ser breve. Desde mi experiencia personal, este último encuentro la verdad que fue penoso, lo que se vivió en el cierre, sobre todo, con lo que comentaba Claudia, de acallar a las compañeras originarias, de cortarles el sonido, bueno, demás cuestiones y tomar, digamos, esto que decía Alejandra, de cómo los feminismos nos encuentran con estas contradicciones, y las que visibilizamos en estos últimos encuentros con feministas de partidos políticos, y que generen eso, la movilización y el encontrarse con esas contradicciones para cuestionarse dentro de sus propias organizaciones, cómo reproducen el verticalismo, el patriarcado, el machismo, disfrazado de feminismo. Y también retomar esto para rever las limitaciones del progresismo que también traía Claudia, porque son justamente esos sectores autodefinidos progresistas que reprodujeron todas estas prácticas machistas que vivimos en este encuentro. La última cortita antes de cerrar. Primero, por lo que traía la compañera, yo creo que hoy más que nunca y siempre es necesario hablar de revoluciones, porque eso nos da esperanza, rever y poder pensar y compartir las
experiencias revolucionarias y que han funcionado, y poder retomar eso, creo que nos da esperanza, como me acuerdo del cartel que salía el señor, de ver toda la gente en la calle, digamos, en Chile, que decía, esto me devuelve la vida, digamos. Sobre todo para las compañeras y compañeros que por ahí no venimos del proceso, no hemos participado de esas instancias, de esos procesos, venimos de los 90, donde nos han vaciado, digamos, de contenido un montón de cosas y nos cuesta un montón dónde encontrar la esperanza. Y para mí la plurinacionalidad tiene que ver con eso, porque desde que empezamos a nombrarlo y a hablar de lo plurinacional, empezamos a conocer y a dialogar con experiencias que pensábamos que quizás, ¿qué nos podía servir hablar con una compañera de Guatemala que vive en el medio del cerro, de una montaña, y nosotros estamos acá en la ciudad, que podemos aplicar de esa experiencia? Y a mí me rompió un poco esa experiencia, sinceramente, porque siento que lo comunitario nos viene salvando. En lo comunitario encontramos combatir al miedo con las compañeras. Antes de viajar al encuentro estuvimos hablando de cómo nos cuidamos entre nosotras para que la cana no nos pegue. Y llevamos un dispositivo y hicimos una cuestión comunitaria que le dimos en la ciudad y que lo empezamos a decir y a practicarlo y a hacerlo a partir de compartir otras experiencias comunitarias cuando nos decían que por ahí en la ciudad era algo que no. Entonces, para mí, destacar lo plurinacional tiene que ver con eso, con derribar los colonialismos. A ver, cuando vos traes lo de los barrios, que es completamente real, lo de los narcos que traía Claudia, y los sectores religiosos, pero digo, ¿cómo tenemos introyectado? ¿Cómo hacemos para llegar a esos lugares? Y tenemos tan introyectado el colonialismo que queremos ir también nosotras con ciertas prácticas, a veces desde un lugar re jodido, y no podemos ver que esas compañeras, el otro día me relataba una compañera cómo hacen todos los días, salvan a pibes, y lo pueden contar las compañeras que vienen de Villa Banana, cómo se autoorganizan las mujeres comunitariamente en los barrios y cómo salvan vidas de pibes y pibas todos los días. Entonces existe, hay una práctica comunitaria también, y tenemos que aprender a reconocerla y aprender a escucharnos y a dialogar entre las diferentes experiencias. Y nombrarnos es fundamental para empezar a hacer la carne, para poder celebrar que haya tanta diversidad en este recorrido del micrófono de Rocío. Me parece que esa es una cuestión importantísima, el tema de reconocernos en diferentes experiencias. Si miramos en este espacio, habemos personas muy diferentes entre nosotras, diferentes en edad, diferentes en experiencias, en posiciones, en trayectorias. Y creo que asumir el conflicto como parte constitutiva de la construcción es central. A mí la ilusión consensualista, compañeras, no me cierra por ningún lado, porque creo que es imposible llegar a un consenso. Las feministas, perdonen que voy a usar una palabra seguramente con muy poco consenso, somos las madres de este estallido de sexualidades. Ahora bancársela, compañeras. Hay que bancarse que nos vengan a decir, no, flaca, yo con las heterosis no quiero saber un carajo. Eso hay que bancárselo. Y hay que bancarse que entre la experiencia del encuentro hay compañeras que pertenecen a partidos políticos con prácticas patriarcales y que las compañeras resisten dentro de esos espacios, porque eso también forma parte de la verdad. Y me parece que reconocer que no estamos de acuerdo está buenísimo, y que acá no se rompe nada también está bueno. Y saber que estos espacios en los cuales estamos construyendo confianzas no son espacios aislados de una sociedad sumamente conflictiva, en la cual hay rebrotes fundamentalistas feroces y un renacimiento de la peor derecha a nivel continental. Entonces me parece que arriando banderas no ganamos nada. Yo creo que lo que tenemos que pensar es cómo construimos, cómo hacemos, cómo avanzamos. A los tumbos seguramente, a ver, no tengo recetas, pero creo que eso, me parece que las actitudes paternalistas y respecto de las experiencias de las compañeras originarias que han sido durante muchísimos años consideradas en menos, nosotras no les permitimos nada. Ellas hacen.
y nos enseñan un montón. Entonces, a mí me parece que tenemos que aprender eso también, bajar un poco los humos y la soberbia y aprender a escuchar. Bueno, estamos ya en la final, nosotros diciendo 2 o 3 cositas. Una que en esto de los sentimientos de una comunidad, decía yo, me pareció penoso. La verdad que a mí me dolieron muchas cosas, pero estoy muy feliz de que tenemos ya desde el próximo año un encuentro plurinacional de mujeres, lesbianas, travestis, trans, no binarias, intersex, agregadas en San Luis, ¿no? Porque aparte hubo por primera vez un taller intersex, etc. Es decir, fue parte de esas transformaciones que necesitamos hacer y la estamos haciendo, con todas las dificultades y los modos, y sin desconocer, porque muchas compañeras me decían antes, ustedes van a romper, ese era como un cuco, ¿no? Van a romper el encuentro. No, ¿cómo van a romper si el encuentro somos todas? Digo, eso fue una tergiversación de todo lo que se ha dicho. Jamás fuimos a las compañeras, por ejemplo la feminista de la Villana, a romper el encuentro. Incluso tuvimos que hacer una declaración pública que decía, aunque no saliera nuestra posición, no se rompe el encuentro. Porque el encuentro es algo que es parte de nuestra experiencia de lucha. Claro que valoramos la experiencia que tuvo todos los aportes que ha hecho el PCR históricamente a la organización de los encuentros, pero no son las únicas, compa. O sea, en todos los encuentros han habido comisiones organizadoras donde tuvimos un montón de compañeras de todo acá, veo a varias que han estado. Entonces, valoramos eso y valoramos también que los encuentros no tienen dueños. Y hay desafíos de los feminismos sin dueñas, sin jerarquías, feminismos que vuelvan a recuperar el diálogo así como tenemos, cara a cara, con toda esa diversidad, pluralidad y distintas miradas de las cuales aprendemos, porque de la historia y de la memoria aprendemos, pero también aprendemos de las compañeras que salieron a la calle a luchar por el aborto y que no tenían toda esa historia encima y que dijeron el pañuelito verde es nuestro uniforme de colegio secundario, ¿no? Es decir, aprendemos en un diálogo intergeneracional, en un diálogo plurinacional, en un diálogo de diversidad de experiencias. Y yo lo que siento es que lo que pudimos hacer en La Plata, territorio querandí, es decir que seguimos vivas, que seguimos movilizadas, que somos un montonazo, que tenemos muchas diferencias, que no estamos disciplinadas, que no estamos domesticadas y que le guste o no le guste a un grupo u otro grupo, el feminismo es eso. El feminismo es revuelta y es más, y lo va a ser más en estos días en donde estalla mucho de las camisas de fuerza de los estados-nación, de las democracias, Entonces, a mí me parece que estamos invitadas a seguir hablando, pero así, mirándonos a los ojos, diciendo, yo esto no me cabe, lo que estás diciendo, no lo siento así, lo siento distinto. Pero claro que nosotros sentimos que era el encuentro donde estaba la iglesia metida adentro, Mendoza, San Juan, y tampoco rompimos ahí, ¿no? Fuimos y dimos los debates que tuvimos que dar, y seguimos haciéndolo, lo vamos a seguir construyendo, lo vamos a seguir creando, y yo creo que vamos a hacer un montón de cosas que ni nos imaginamos, digo, y eso es lo desafiante. Es decir, yo comparto todas las preocupaciones que algunas compañeras plantean y de verdad que no tenemos respuesta, pero sí sabemos que tenemos que cuidar la rebeldía y la capacidad desafiante de nuestros feminismos. Que no nos disciplinen, que no nos digan que vayamos de la mano con, no sé, el pañuelito celeste, que no nos digan que vayamos caminando y bajando un poquito el tono de las declaraciones, porque no lo vamos a hacer. Pensemos lo que pensemos de quien lo diga y que algunas la quieran. O las quieran, no lo vamos a hacer, porque ayudamos a las transformaciones transformando cada día nuestras vidas. Así que ojalá podamos seguir en esa línea.